Buenos días, tardes o noches. Soy R y continuamos con la historia. Créditos al creador o Creader 2020. Continuamos. Cafetería, centro de la ciudad, 12:09 p.m. Mina sabía que había sido una mala idea despertarse esa mañana. Tendou y Chico sabía que no le pagaban lo suficiente para esto. Nayuta Ishikawa veía todo con ojos abiertos llenos de curiosidad. Denji era una mezcla entre felicidad, que por fin abandonó el club de los vírgenes, y la otra mitad era la de pegarse un tiro en la cabeza. Rece temblaba detrás del mostrador al lado del dueño del local, quien también temblaba junto con los pocos clientes, quienes intentaban ignorar la fuerte presión que provenía de una cierta mesa. Makima sonreía de forma plástica con sus ojos carentes de cualquier rastro de vida o ápice de que algo estuviera vivo dentro de aquella criatura. Frente a ella se encontraban dos adolescentes. Una chica pelinegra de cabellos sueltos con ojos espirales en rojo con cicatrices en el rostro con una mirada animalesca, y la otra era una chica de cabellos claros, pecas alrededor de su rostro y ojos verdes con espirales, mientras leía el menú y su estómago rugía. Entonces, quiero pedir todo el menú. Fue lo que dijo Kigahaka, el demonio de la hambruna, cortando la tensión tal cual un cuchillo hace con mantequilla. Perra. ¿Es en serio? Rugía Yoruaka, el demonio de la guerra, viendo con incredulidad a Kiga. Perra. Repitió Nayuta apuntando a Yoru, quien sintió una vena en su frente e iba a rugirle a la niña. Kik. Kagu. Yoru recibió una patada en toda la espinilla por parte de Makima, y el sonido de gritos y destrucción rodeó el lugar mientras que la sombra de Makima se hacía enorme rodeando a la pelinegra. Yo te advierto que no vuelvas a decir malas palabras frente a mi hija, decía Makima con su voz distorsionándose haciendo que Yoru gruñese. Esto era un predicamento ciertamente raro. Denji miró a Mina y a Tendou, quienes sudaban un poco. Por lo que Denji tenía entendido, Tendou y Mina decidieron salir con Nayuta para intentar distraerla del hecho que él y Makima no fueron a recogerla anoche, forzándola prácticamente a dormir en una casa desconocida, pero al parecer la niña simplemente se le olvidó aquello una vez que las dos de Bill Hunters le compraron helado de chocolate. Resulta que en el parque al que fueron, se encontraron a Kiga y a Yoru en un giro sin precedentes. Mina contó que Nayuta y las otras dos conectaron miradas y fue algo así. Ah. ¿Por qué eres igualita a esa cabrona de Makima?, gritó Yoru con sus ojos saliendo de sus cuencas. Ella estaba junto a una chica de cabellos claros, pecas en su rostro y un gorro del club de Devil Hunters de su escuela secundaria. La pelinegra y peliclara portaban el mismo uniforme escolar, siendo eso una particularidad interesante. Ah. ¿Por qué eres igualita a esa cabrona de Makima?, gritó Yoru con sus ojos saliendo de sus cuencas. Ella estaba junto a una chica de cabellos claros, pecas en su rostro y un gorro del club de Devil Hunters de su escuela secundaria, la P. Kiga solo comía de su helado de forma monótona y una mirada aburrida, mientras que Mina y Tendou veían todo con sudor frío bajar por sus espaldas, y Nayuta miró a las dos chicas con sus mismos ojos, pero de distintos colores. Makima es mi mamá, ¿y quién porongas son ustedes? Splash. Ante esa declaración, a Kiga se le cayó su helado, cosa que horrorizó a Nayuta, quien casi se pone a llorar al ver el helado derretirse en el suelo, y tenía sus ojos expresando impacto en lo que sería la primera vez en años que expresa algo que no sea su típico aburrimiento, y Yoru sintió su cerebro reiniciarse como un Windows Vista. Somos tías. Fue lo que expresó Kiga con impacto. Gritaron Nayuta, Tendou, Mina y Yoru al mismo tiempo. Bam. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía tías? ¿Cómo pariste a una niña? ¿Acaso los demonios pueden embarazarse?, exclamaron con la misma fuerza Nayuta y Yoru hacia Makima, quien contaba desde el 0 hasta el número infinito, y de regreso para intentar conservar la poca calma que tenía, ya que, en todos sus años de existencia, nunca creyó que de la noche a la mañana iba a encontrarse a dos de sus tres hermanas en un día caluroso de Tokio, y que mucho menos éstas se enterasen de la existencia de Nayuta. Yo no sabía que tenías hermanas, dijo Mina tomando de su té. O que estas fueran adolescentes.
expresaba Tendou tomando de su cerveza, intentando encontrarle sentido a la vida tras esos descubrimientos. Makima tomó aire y botó todo en un solo suspiro. Kiga, Yoru, qué mal que me las encontré, esperaba que al menos las dos estuvieran muertas. Yo también te quiero. Púdrete Makiputa, dijeron Kiga y Yoru al mismo tiempo. Rayos y centellas salían de los ojos de espirales de las tres jinetes del apocalipsis, haciendo que las ventanas del local retumbasen por la intensidad que emanaban las tres mujeres. Gritos de personas, explosiones y tristeza empezaba a rodear el lugar en donde estaban. Denji, en su inmensa confusión, no tenía ni la más mínima idea de cómo intervenir, viendo que sobraba en esta reunión familiar que nadie había pedido, por lo que hundía su cara en el menú de su lugar de trabajo con la esperanza de desaparecer. No me respondes. Pataleaba Nayuta montándose en el regazo de Makima para apretar sus mejillas y conectar miradas con la demonio control. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía tías? Es que eres mala. Muy mala. Pero Nayuta, tenía más familia y nunca me dijiste nada. Te odio. Exclamó la niña quitándose del regazo de Makima y darle una patada en la espinilla para luego ir con Denji y sentarse en su regazo para abrazarlo y hundir su rostro en su pecho. ¡Auch! ¡Qué dolor! Dijeron Mina y Tendou, quienes se sentía como unas extras totales. ¡Bam! Makima chocó su cara contra la mesa, siendo totalmente derrocada por las palabras hirientes de su propia hija. La demonio control alzó la cabeza para conectar miradas con sus dos hermanas menores. Yoru echaba humo por la nariz tal cual un toro, esperando impaciente una respuesta, y Kiga miraba con interés casi imperceptible a Denji, quien se sentía incómodo por la atención del demonio de la hambruna. Oh vaya, pensaba Kiga viendo aquello con curiosidad. ¿Quién eres y qué hiciste con la puta inexpresiva y creepy de mi hermana? Pensaba Yoru con su cerebro reiniciándose de nuevas cuentas. Makima se sentó al lado de Denji para abrazar su brazo derecho mientras miraba vorazmente a Kiga, quien parpadeó lentamente mientras que Nayuta le sacaba la lengua a Makima, quien le daba un golpecito con una sonrisa leve a la niña. Se está comportando como una madre sobreprotectora, pensaba Kiga con interés, ya que en todos sus años conociendo a su hermana, nunca había mostrado una inusual muestra de emociones como esas. Y... ¿alguien dirá qué pasa? Gritaba Yoru con una vena en la frente. ¡Qué castrosa eres! Haces demasiado ruido. ¿Dónde está el control para mutearte? Decían Denji y Nayuta al mismo tiempo con rostros para nada impresionados, mientras que Yoru hacía una. Soy Yoru, el demonio de la guerra y aquella que destruirá a Chainsaw Man. Gritó Yoru con sus gritos impactando contra las ventanas. Una vez que el grito de la demonio fue procesado por las personas de la mesa, obtuvo una reacción acorde a la misma. Mina, Tendou, Denji y Nayuta empezaron a reírse con todo, mientras que Kiga suspiraba al igual que Makima y Yoru. Bueno, la cara roja y el puchero que se formó en su rostro era todo lo que necesitaban las personas para darse cuenta de cómo se sentía. ¿De qué se ríen? Soy el demonio de la guerra y los destruiré. Exclamaba Yoru pataleando tal cual una niña pequeña malcriada cuando se le negaba un juguete. A pesar de los años, Yoru nunca ha cambiado, pensaba Makima, pasándose una mano por su rostro. Denji solo sonrió de forma perezosa, mientras que Nayuta se acurrucaba en el pecho del rubio. Te seré sincero, nadie les teme a las guerras hoy en día. Además de que pareces tener unos 14 o 15 años. ¿Qué puede aspirar una mocosa de esa edad contra Chainsaw Man? Dijo sincera Tendou. Sin contar que él es uno de los Devil Hunters más poderosos del mundo entero, suerte en intentar cazar a un cazador nato. Informó Mina tomando de su cerveza. Tonta. Dijo Nayuta apuntando a Yoru. Puede que lo que dijeron los demás dañaron el orgullo de Yoru, pero la gota que rebasó el vaso fue Nayuta apuntándole groseramente y diciéndole tonta. Eso era imperdonable. Cállate. No soy tonta. Soy más inteligente que Albert Einstein. Chillaba Yoru. Igual de inútil que las instrucciones que hay en el champú. Dijo Denji sincero. Antes de que Yoru pudiera lanzarse a matar a Denji y Nayuta, Kiga tosió en voz alta para mirar a Denji y Makima. Por más que me emocione ver a Yoru llorar como una bebé. ¡Hey! Nos debes una explicación, Makima. Concluyó Kiga ignorando el grito indignante de su hermana.
No les debo nada a ninguna de ustedes dos, primera vez en años que se aparecen en mi vida y vienen a exigirme cosas, dijo Makima apuntando a sus dos hermanas. Creo que sí, viendo que somos tías, dijo Kiga con tono aburrido mientras que Yoru se atragantaba. El solo pensar que Makima tuvo una engendra, le daría pesadillas hasta el final de sus días. Además, mejor nosotras a que ella se entere, ¿no crees? Makima solo adquirió su sonrisa sin sentimientos, mientras sus ojos brillaban de un fuerte amarillo, mientras que los de Kiga brillaban de un fuerte verde, y Yoru gruñía con sus ojos brillando de un intenso rojo oscuro, mientras que los espirales en los ojos del trío de hermanas cobraban vida. Aguas, aguas, decía Denji mientras acomodaban a Yuta en su agarre. No hay necesidad de matarse por nimiedades. Cállate, Denji. No me hables, putrefacto humano de cuarta. Los perros no hablan, dijeron Makima, Yoru y Kiga al mismo tiempo sin despegar la mirada una de la otra, haciendo que Denji sudase frío al ver cómo el trío de hermanas lo callaron sin siquiera haber escuchado lo que tenía que decir. Ciertamente eran hermanas desde el punto de vista del rubio cenizó. ¡Ey! Nadie le habla así a mi papá Denden, rugió Nayuta parándose encima de la mesa, haciendo que las tres jinetes del apocalipsis la vieran con distintos niveles de miradas. Entonces, la niña apuntó a Makima. Te odio. Nunca me dijiste que tenía tías y me las pagarás ahora. Si no lo haces, te revocaré los derechos de madre que tienes, que son casi nulos porque eres una madre inútil. Nayuta ignoró a Makima y apuntó a Kiga. No llames a mi papá Denden perro. Antes de criticarlo, chequéate ese cuello. Chueca buena para nada. PFFFFF. Yoru reía la cara de Kiga, quien solo se puso inconscientemente una mano en su cuello, eso hasta que vio como Nayuta la miró tal cual una dictadora. Omier. Hablas como si fueras la gran cosa y de lo único por lo que serás recordada es por lo insoportable que eres. Por eso no tienes amigos. Cara rajada. Los clientes, Rese, el dueño del local, Mina y Tendou miraban aquello con bolsas de palomitas con ojos abiertos como platos. Era como si el vecindario chismoso estuvieran viendo todos la novela de la tarde y era más que entretenida a más no poder. Denji solo pudo tomar a Nayuta para sacarla de la mesa mientras la miraba con orgullo. Eso, Nayuta. Demuéstrales quién manda a esas tres perras. La única que puede insultar a su papá Denden soy yo. Idiotas. Bonk. Auwe. Nayuta se sobaba la cabeza cuando Denji le propinó un coscorrón mirándola con cara de palo. Sí, claro, a partir de ahora no esperaría nada de Nayuta, así se decepcionaría menos. ¿Por qué me pegas, papá? Porque te paraste en la mesa, además de que no sirves para defender a la gente, dijo Denji haciendo que la niña patalease como la malcriada que es. El pibe motosierra miró a las tres hermanas, quienes aún se recuperaban de los ataques de Nayuta. Bueno, creo que tengo una idea para arreglar esto. Denji, dijo Makima con un leve mohín. No quiero. Pareces niña, ¿quieres que tu hija te perdone? Hagamos esto. Yoru y Kogo nos pueden acompañar. Mi nombre es Yoru, animal. Mi nombre no es Kogo, ¿qué te pasa? Denji entonces chocó sus dos manos con una sonrisa de $1.000.000 y ojos expresando emoción. Comencemos esta pendejada. Parque Central de Tokio. ¿Por qué reciclamos esta idea de los primeros capítulos? Por algo el título de este capítulo es Cosas de tías disfuncionales, referencia a uno de los primeros capítulos. Dejemos de romper la cuarta pared y continuemos. Fino, dijo Denji mientras hablaba con Makima. En un giro inesperado de trama, Denji junto con tres de las jinetes del apocalipsis y Nayuta, los cinco se encontraban sentados encima de una manta en el suelo con sus zapatos a un lado, con una pequeña canasta llena de refrigerios en un picnic improvisado por parte de pibe motosierra. ¿Ahora, están tranquilas? Sí, dijo Kiga con la boca llena y escupiendo restos de comida que cayeron en el pantalón de Denji, quien por sugerencia de Makima, trajeron otra canasta únicamente para Kiga, quien comía sin parar los sándwiches caseros que hizo el rubio en la cocina del café. Makima entonces sacó una servilleta para limpiar la boca de Kiga. ¿Acaso cambiarás algún día? No hables con la boca llena. Al menos puedo comer sin tener problemas para engordar.
dijo Kiga con voz monótona haciendo que Makima tuviera una vena en la frente. Te mataré, Fami, dijo con voz demoníaca Makima. Inténtalo, conquista, decía con el mismo tono Kiga haciendo que rayos y centellas salieran de los ojos de ambas. Denji miró a las dos jinetes y solo suspirar, se comportaban igual que él y Power cuando discuten, entonces dirigió su mirada a Nayuta, quien coloreaba animadamente en un cuaderno de dibujos que le dio Mina antes de venir y Yoru estaba al lado de ella quien miraba lo que dibujaba la niña con curiosidad. ¿Qué dibujas?, preguntó Yoru viendo un garabato de un tipo con capa, corbata y griega. Era algo raro, Yoru no podía identificar a lo que sea que Nayuta dibujaba. Es mi Papa Denden salvando al mundo, dijo Nayuta sacando la lengua de la concentración. Y luego dibujaré a mis 7 fieles perros del infierno. ¿Por qué no dibujas fuego ardiendo alrededor de ellos? Como si estuvieran en el infierno. Maravillosa idea. Mi Papa Denden destruyendo el infierno suena mucho mejor. ¿A que no soy asombrosa? Reían Nayuta y Yoru al mismo tiempo, sacándole una gota de sudor a Denji. Bueno, al menos Nayuta le cayó bien a Yoru por lo que una preocupación menos. Kiga entonces miró a Denji con migajas en sus labios por haber comido otro sándwich. Bien, puedes empezar a hablar. ¿Cómo es que tú y mi hermana procrearon a una niña de casi 6 años? Denji miró a Makima quien tomaba de su soda de forma tranquila y se soltaba el cabello para dejar que la brisa le pegase. Él se quedó hipnotizado por la belleza natural de la demonio Control quien al notar la mirada del rubio, le sonrió de forma tímida acomodando un mechón de cabello tras su oreja. Kiga por su lado se sentía como si fuera una lámpara, una total extra junto a una pareja de enamorados, cosa que hizo que la hiciera sentirse algo fuera de lugar, cosa a la cual no estaba bastante acostumbrada de ver o sentir. Pueden hacer de que estoy aquí, dijo con tono aburrido Kiga. Y no me ignoren tampoco. Kiga siempre odió la falta de atención de su hermana mayor. Daba risillas Makima sacándole un sonrojo a Kiga a pesar de mantener su mirada estoica. Eso no es verdad, no desvíes el tema, Makima ya dime cómo es que esta niña existe. Bueno, cuando un hombre y una mujer se quieren mucho. No me des la charla, ¿por qué eres así? Soy un demonio con milenios de existencia, sé esas banalidades humanas. Solo te estoy molestando, después de todo, las otras y yo siempre lo hacemos viendo que nunca expresas nada en ese rostro aburrido tuyo. No tengo un rostro aburrido. Si lo tienes Kiga, tu rostro se asemeja a la de un gato muerto. Kiga cerró los ojos, contó desde el 0 hasta el infinito y de regreso mientras que Denji miraba todo aquello con fascinación y una bolsa de palomitas en mano y comiendo mientras miraba aquel partido de insultos entre hermanas. Bien, no hagas pucheros que ya eres grande para eso, dijo Makima al notar el puchero de Kiga. Bueno, todo comenzó hace unos meses, antes de, Yoru, presta atención. ¿Qué? ¿Me hablabas? Preguntó Yoru mientras que de alguna forma, ella tenía a Nayuta sentada en su regazo mientras que la niña pequeña seguía coloreando con una mirada emocionada. Primero, me alegro que hayas aceptado el papel de tía tan rápido, dijo Makima con una sonrisa suave, sacándole un sonrojo mortificado a Yoru. Segundo, siempre sufriste de déficit de atención, por lo que necesito que te concentres un poco, ¿sí? No sufro de eso, murmuró Yoru con el ceño fruncido. Si lo tienes, igual que Denji y levemente Nayuta, los tres tienen déficit de atención bastante fuerte, dijo Makima mientras que Nayuta fruncía el ceño y Denji parpadeaba levemente. ¿Qué es déficit de atención?, preguntaron padre e hija al mismo tiempo sacándole un suspiro a Makima, palabra cierta. Como sea, todo comienza hace unos meses. Ahí, Makima explicó cómo Japón habían descubierto el gran proyecto secreto chino que tenían estos y cómo agarraron su alma y el de Denji para crear aquella criatura que le daría cara a los Devil Hunters más poderosos de Japón, cosa que al final no resultó viendo que Japón se había dado cuenta de los planes de China y mandaron a Kishibe para destruir lo que sea que tenían en sus instalaciones. Aunque tal fue su sorpresa al encontrarse a una niña pequeña en las instalaciones. Y ahí comenzó a contar cómo fueron los meses que transcurrieron desde la llegada de Nayuta hasta el día de hoy.
Yoru parpadeaba lentamente intentando comprender cómo es que los humanos avanzaron tanto para crear una criatura semejante a Nayuta, mientras que Kiga miraba a la niña con su rostro inexpresivo. Entonces, ¿crearon otro demonio control? Preguntó Kiga mientras que Makima no respondía. Denjit parpadeó unas cuantas veces. ¿Eres un demonio, Makima?, preguntó Denjit confundido, a lo cual la pelirroja se le prendieron las alarmas en la cabeza. ¿Nunca te dijo? Ella es una de las jinetes del apocalipsis, el demonio de la conquista, uno de los más poderosos del infierno. Explicaba Kiga sin notar cómo un frío aterrador rodeaba el lugar. Un demonio capaz de controlarlo todo a su placer y como le dé la gana. Luego estoy yo, que soy el demonio de la hambruna, y Yoru el demonio de la guerra. Denji miró a Makima y más que enojado, solo estaba pasmado. ¿Por qué nunca me contaste esto? Es que, Denji, mira, yo. Las palabras de Makima chocaban sin saber qué decir o hacer, su pecho se estaba contrayendo y le costaba respirar, sus ojos miraban a todas partes excepto al rostro de Denji y sus labios temblaban, le estaba dando un ataque de pánico en pleno parque y se tapó el rostro con sus manos y apretaba la mandíbula. No sabía qué hacer, solo quería morir, 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 morir. Eres un demonio poderoso. Gritaba emocionada Nayuta separándose del regazo de Yoru para correr hacia Makima y chocar como torpedo contra la barriga de Makima sacándole casi todo el aire. ¿Por qué nunca me dijiste, mamá? Eso es lo más cool del mundo. ¿Qué? Dijo Makima intentando comprender lo que pasaba. Al ser tu hija. Eso significa que soy la princesa del infierno. Chillaba Nayuta y entonces forzó los labios de Makima en una sonrisa. Se lo restregaré a todos mis amigos en la cara. Mi mamá es un demonio súper fuerte. No, corazón, no puedes andar diciendo eso, ese sí. Dijo Makima de forma temblorosa y sonrió de forma emocional. Manténlo en secreto, más nadie se debe enterar. Ok. Daba risillas Nayuta mientras se acurrucaba en el agarre de Makima, quien sintió como alguien la tomaba del mentón y le dio un suave beso en la frente. Makima vio a Denjit, quien portaba una sonrisa floja. No te preocupes por eso, eres Makima a mis ojos y más nada. Dijo Denji dedicándole una gran sonrisa a la demonio control, quien sintió un fuerte ardor en sus ojos, por lo que hundió su rostro en los cabellos de Nayuta, mientras que Denji le acariciaba los cabellos a la demonio control. Esto era lo que siempre había querido. Una familia que la amaban sin importar lo que era. Yoru y Kiga se miraron al presenciar cómo estaba Makima. Nunca antes en todos sus años de existencia presenciaron una muestra tan delicada y natural de emociones por parte de la pelirroja clara, por lo que no sabían cómo reaccionar. La primera jugaba con un mechón de cabellos y Kiga miraba de forma crítica a Denji. Entonces, Hambruna gateó hacia el rubio cenizo y lo miró de forma analítica. Denji, al notar eso, miró a Kiga con confusión. ¿Quieres?, preguntó Denji sacando una manzana de la canasta que tenía a su lado y los ojos de Kiga brillaron ante aquello. Kiga dio un mordisco a la manzana haciendo sonidos felices. Ella tomó esta y empezó a comerla de forma animada, haciendo que Nayuta y Makima la mirasen como la cucaracha más asquerosa del multiverso, conllevando a que la niña extrema hiciera un puchero y la demonio control chasquease la lengua al ver la escena casi melosa entre demonio motosierra y Hambruna. Lo apruebo, dijo sin más Kiga. Tenía mis dudas, pero se nota que eres un buen esposo para mi hermana. Igualita a Nayuta, fácil de complacer, pensaron Makima y Denji sudando levemente. ¿Y yo qué?, preguntó Yoru con el ceño fruncido apuntándose a sí misma. ¿No me darás nada? Denji la miró por unos segundos hasta que, con una sonrisa filosa, se tronó los dedos. ¿Hay un bosque aquí cerca? ¿Quieres que nos matemos a golpes? ¿Estás hablando mi idioma, darle? Rugía Yoru mientras que el rubio y la pelinegra se pararon para irse corriendo al bosque cercano por donde estaban. Reían de forma psicópata ambos demonios ante la mirada pasmada de Nayuta. ¡Hey! Espérenme. Quiero ver. Gritaba Nayuta parándose del regazo de Makima para ir corriendo tan rápido como sus cortas piernas podían para intentar alcanzar a los dos potenciales terroristas, dejando solas a Makima y Kiga, la primera suspirando y la segunda botando la manzana terminada a un bote de basura.
Las dos conectaron miradas para permanecer en silencio por unos segundos, hasta que Kiga habló. Entonces, ¿estás feliz? No entiendo esa pregunta, dijo Makima con tono seco. Después de todo lo que hemos pasado, me dejó sin palabras el verte siendo madre de un prototipo hecho por Nayuta es mi hija, dijo Makima con voz demoníaca y sin sentimientos. No es ningún experimento ni nada, y Denji es mi esposo, así que ni se te ocurra poner tus sucias manos encima. Ya aprendí una vez a las malas nunca poner mis manos en tus cosas, dijo Kiga rascándose la oreja sin sentirse intimidada por el intento de asustarla de Makima. Pero, ¿acaso no intentabas detener la profecía de Nostradamus? Creí que eso era lo que planeabas con intentar acercarte al motosierra, cosa que me da risa viendo que Yoru no se ha dado cuenta de nada, aún. Eso me las apañaré en su momento, pero quiero entender es cómo tú y Yoru terminaron siendo estudiantes de la cuarta escuela secundaria dijo Makima mientras veía el sombrero de Kiga. Y eres miembro del club de Devil Hunters de dicha escuela. Yoru no me ha querido contar, pero ella anda en el cuerpo de Asa Mitaka, quien murió hace meses, dijo Kiga en tono aburrido. Y mis planes no son de tu incumbencia, aunque debo decir que nunca planeé encontrarme contigo nuevamente. Después de todo, fuiste tú quien no quería saber más nada de nosotras, dijo la hambruna apretando un poco los puños. Yoru fue la que más salió lastimada de aquello, por más que sea imposible pensarlo, muerte quiso darte el beneficio de la duda, pero no te atrevas a decir su nombre, siseó Makima apretando la mandíbula. Ella no está aquí, no está aquí. Se te olvida que la muerte está en todas partes, conquista, dijo Kiga y ladeó su cabeza. Dime, ¿qué harás cuando muerte se dé cuenta de la existencia de Nayuta? Makima apretó los puños al punto de clavar sus uñas contra las palmas de sus manos, sacando sangre, por lo que negando, miró a Kiga a los ojos con voz de ultratumba, musitó lo siguiente. Si Nayuta llega a conocerla, mataré a muerte y luego a todos que quieran hacerle daño a mi Nayuta. De verdad, como la aparición de esa niña te cambió, al punto de querer retar a la más poderosa de nosotras cuatro, pensó Kiga y sin decir más nada, se sentó al lado de Makima mientras que las dos admiraban el parque y, sin pensarlo mucho, depositó su cabeza encima del hombro de Makima, quien se tensó, pero se relajó nuevamente para depositar su cabeza encima de la de Kiga. Después de todo, seguían siendo hermanas a su muy extraña forma. Me he perdido, dijo Nayuta sudando un poco. Ella solo veía árboles y árboles, perdió el rastro de su papá Denden y esa cara rajada, a pesar de sentir el suelo temblar y algunas risas locas en la lejanía, no podía divisar dónde estaba su padre o su tía, lo cual era un asco. Ahí ella se dio cuenta que tenía un pésimo sentido de la dirección. ¿Ahora qué haré?, pensaba ansiosa Nayuta mientras que sus ojos brillaban y estaban a punto de llorar. Se había perdido y no tenía ni idea de cómo regresar. Esto le recordó a una pesadilla que tuvo en donde era perseguida por aquellos científicos chinos en un bosque oscuro y tenebroso en el que una y otra vez, siempre la lograban atrapar. Quería a su papá, quería a su mamá, quería a sus perros fieles. Odiaba la soledad del bosque, quería que alguien la abrazase y la sacase de ahí. Que alguien la ayude. Oh vaya, ¿qué hace una niña pequeña aquí? La voz suave de una mujer se hizo detrás de ella. Nayuta asustada volteó para ver a una mujer esbelta de figura delgada, un vestido negro con una capucha cubriendo sus fracciones y una sonrisa suave. ¿Te perdiste, corazón? Ese sí, quiero a mi papá y a mi mamá, susurró Nayuta mientras que la mujer se agachaba a su altura y le acariciaba la mejilla. SHHHH, no llores, corazón, susurró la mujer con un tono de voz muy suave para tranquilizar a la niña. Ven, busquemos a tus padres, ¿sí? No hay razón de llorar. Nayuta sintió y tomó la mano de la mujer para que las dos pudieran emprender su camino hacia donde se escuchaban los golpes y risas locas de Denji y Yoru. Nunca cambia, dijo graciosa la mujer mientras escuchaba las risas de Yoru. ¿Qué? Nada, mi vida, dijo la mujer mientras que las voces de Denji y Yoru se hacían más presentes. ¿Por qué estabas en el bosque sola? Eso puede ser peligroso. Mi papá Denden y mi tía cara R rajada habían venido a pelear y quería ver.
dijo Nayuta con un titubeo presente. Por alguna razón sus sentidos le decían que debía ser respetuosa con aquella mujer. Y en el proceso, pues, me perdí. Ya veo. Dijo la mujer para detenerse y soltar la mano de la niña. Dime corazón, ¿acaso le temes a la muerte? Nayuta se le detuvo el corazón. De repente la oscuridad se hizo y no podía ver nada. Solo podía ver como la silueta de aquella mujer se hacía más y más grande mientras que ojos rojos aparecían tras su capucha y alas enormes negras rodeaban a la niña, quien empezaba a hiperventilarse ante la monstruosidad que se le aproximaba. Por ende, empezó a llorar y gritar a mar abierto, tanto como sus pulmones podían dar, mientras que se agarraba la cabeza al sentir presenciar en su cabeza las muertes de billones de personas alrededor del mundo. Las risas locas de esa mujer retumbaron en sus oídos, que empezaban a sangrar poco a poco. Ahí, un grito de una voz conocida se hizo. Nayuta. Después, Nayuta perdió el conocimiento cuando su vista se volvió totalmente negra. Apartamento de Makima, 2:45 am. Agu. Nayuta recobró el conocimiento y la falta de aire se hizo. Ella no sabía en dónde estaba, su mirada veía a todas partes y tomaba y botaba aire. Sentía como alguien la abrazaba con fuerzas. Cuando giró la cabeza, pudo ver que era Makima abrazándola como si fuera un oso de felpa con su rostro hundido en la cabeza de la niña. Nayuta entonces giró la cabeza al otro lado para ver que Denji estaba junto a la cama, donde estaban ellas con ojeras, y cuando vio que Nayuta había despertado, rápidamente señaló que hiciera silencio y se acostó junto a ellas. Papi, dijo con voz rota Nayuta y lágrimas saliendo de sus ojos. Denji abrazó fuertemente a Nayuta y por ende a Makima contra él. Uwachewe. Nos distes un buen susto, dijo Denji con voz calmada. Cuando empezaste a dar esos gritos, asustaste a todos los del parque. Te encontramos desmayada en medio del bosque. Mierda, Nayuta-ku, ¿qué pasó ahí? El cierto titubeo de Denji hizo que Nayuta empezase a sollozar en contra de su voluntad. Ella apretó los brazos de Makima a su alrededor y no podía hacer salir las palabras. No tenía forma de cómo explicarlo y ciertamente, Denji pudo verlo, ya que besó rápidamente la mejilla de Nayuta para tranquilizarla. Makima estaba que iba a destruir el parque para saber qué pasó, dijo Denji con voz ronca. Escúchame, no sé qué pasó ahí, tampoco te forzaré a decírmelo viendo la hora que es, pero te prometo que cuando estés lista para contarlo, Makima y yo te protegeremos y mataremos a quien sea que te hizo daño, ¿entendiste? Nada te pasará con nosotros, Nayuta. La niña asintió para alzar sus brazos. Denji lo entendió como señal para que siguiera abrazándola a ella y Makima, por lo que hizo tal acto y tomó y botó aire. Nunca antes en su vida se había sentido así de asustado y furioso. Es como si alguien hubiera venido a meterse con su cachorra y el sentimiento de furia emanaba de él. Papi, dile a mi mamá que la amo tanto a ella como a usted. Fue lo último que dijo Nayuta antes de volver a caer en los brazos de Morfeo. Denji se tranquilizó y tragó en seco. Entonces notó cómo Makima separaba su cara de la cabeza de Nayuta y se podían ver sus ojos hinchados de tanto llorar. Todo está bien, Makima, susurró Denji para depositar un beso en la frente de Makima. Todo estará bien. Gibk. Makima empezó a temblar y se hundió en el abrazo de Denji. No, nada estaba bien. Porque, Muerte, su hermana, sabía de la existencia de Nayuta y no tenía ni idea de cómo lidiar con aquello. Y por ende, Makima por primera vez en toda su vida, sintió su corazón quebrarse en miles de pedazos, por lo que empezó a llorar desconsoladamente al ser incapaz de proteger a su hija, sintiéndose totalmente patética. Hogar de Makima, Denji y Nayuta Ishikawa. Creo que este es el departamento. Aoi Tanaka leía el mensaje algo mal escrito de Denji mientras al lado de ella se encontraba su hermano Hiro con un bolso azul en su espalda. HM. Asentía Hiro mientras se meneaba sobre sus pies algo nervioso por lo que sea fuera a encontrar tras esa puerta. Desde hace una semana que Nayuta no iba al colegio y el chico le responsabilizaron el traerle las tareas a la niña extrema. No porque él haya pedido antes que nadie dicha responsabilidad. En serio, no lo hizo y mucho menos porque tenía ganas de verla. Bien, tocaré la puerta, vamos a visitar a tu novia.
dijo Aoi para tocar el timbre de la puerta. Ella no es mi. Bam. Aoi y Hiro ciertamente no se esperaban lo que encontraron al otro lado. Un hombre intimidante de 1,94 metros de altura, más alto que el japonés promedio, ojos vacíos con rostro semejante al de una piedra, una cicatriz larga que iba desde su labio hasta su mejilla izquierda, tenía el uniforme de los de Bill Hunters sin su característica gabardina negra y mostraba su camisa blanca remangada, mostrando sus tatuajes de dragón además de un fuerte olor de cigarros y alcohol barato. ¡Qué miedo! Pensaron ambos hermanos sudando a cántaros, se veía bastante intimidante. Eso, hasta que un gato se paró encima de su cabeza mientras bostezaba y se acostaba en esta. El hombre ni se inmutó y habló con su voz rasposa de tanto beber y fumar. ¿Puedo ayudarlos en algo? Él es Hiro y yo su hermana, dijo Aoi tartamudeando de los nervios. Él estudia con Nayuta y le trajimos su tarea. Nee-san, ese viejo huele mal. Ante aquello, Aoi le dio un zape a Hiro, lo cual le sacó un grito y el hombre suspiró pesadamente. Claro, murmuró el hombre y giró su cabeza. Hay una chica con su hermano mocoso, ¿es seguro dejarlos pasar? Maldita sea Kishibe. No espantes a las visitas. Ya tu apariencia deja mucho que desear y huele esa mierda. Poco después de ese grito, Denji apareció mientras que Kishibe sacaba su cantina del bolsillo del pantalón y bebía como si fuera a acabarse el mundo. Perdonen al viejo, siempre anda borracho y no se da cuenta que intimida a las personas. Eso me hiere, ¿por qué mi hijo es así? Suspiró Kishibe, a lo cual Denji lo miró con vergüenza. ¿Por qué eres así? Das pena ajena. El deber de todo padre es avergonzar a sus hijos, dijo el viejo perro apuntando con su dedo al chico, quien apartó el dedo índice de la mano derecha de Kishibe de un manotazo. Como sea. Siseaba Denji mientras suspiraba, él miró a Aoi para darle un leve abrazo, a lo cual ella correspondió y el rubio se agachó a la altura de Hiro. Puedes ir con Nayuta a su habitación, es la que está al final del pasillo. Ok, dijo Hiro para caminar entre Kishibe y Denji. El primero siguió a Hiro a los adentros del apartamento para volver a su sitio. Bien, pasa y te hago un té, dijo Denji dándole paso a Aoi, quien le sonrió de forma pequeña y entró mientras que el rubio cenizo cerraba la puerta. Ella se quitó sus zapatos y siguió al muchacho, y al entrar a la sala, solo miró perpleja la escena que estaba presente. ¡Bam! ¿Cómo es esto posible? Los mataré a todos, rugía Power mientras lanzaba su mano de cartas por los aires y una vaina en su frente. Agarra 20 cartas por cabrona, dijo Aki Ayakawa sin filtro y sonriendo como diablo. Mucho para ser la reina del uno, ¿no? Dijo sarcástico Ángel al lado de Aki. Más que reina del uno, es la reina de las estúpidas, bufaba Yoru alimentándose de la desgracia ajena. Ñom. Vean mordió su carta, pero entonces miró a todas partes y alzó esta. 1. Lo gritaste tarde, agarra 3 más y las cartas no son comida, así que no las muerdas, dijo Violencia riendo para sí mismo. Los maldigo a todos ustedes, rugía Power lanzando las cartas, y entonces saltó hacia la primera persona que se cruzó por su vista, la cual fue Yoru. El demonio de la guerra gritó cuando la poseída la embistió y una nube de patadas, mordidas y sangre rodeó a ambas. Comenzando por ti, lesbiana huele culos. ¿A quién llamas lesbiana huele culos? Excusa de gato callejero, rugía Yoru por su lado. Y ahí van otra vez, siempre terminan peleando después de cada juego, dijo exasperado Aki pasándose una mano por su rostro. Yo me encargo, dijo Kishibe tronándose sus dedos y rápidamente metiéndose en la nube y... bonk, bonk. Ouch. Eso duele, mierda. Power y Yoru se agarraban sus humeantes chichones, propiciados por Kishibe perro loco que les pegó un esténse quietas a ambas cosas hiperactivas. Por otro lado, en la mesa del comedor se encontraba Kobeni, sudando a mar abierto mientras veía la partida más rara de uno de toda la historia. Tendou leía una revista de forma desinteresada, mientras que Mina tomaba de una cerveza, mientras admiraba a la bella mujer que era su compañera con una sonrisa linda en su rostro. Ñom 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 ñom. Kiga comía como si el mundo fuera a acabarse las botanas que Denji había hecho, y cuando tragó hasta el último bocado, ella vio a Denji con la boca manchada. Quiero más,
Joder, me dejarás en la quiebra que no tengo más nada que darte de comer. Dijo el chico rubio sudando levemente. ¿Acaso tienes un agujero negro en tu estómago? ¿Cómo puedes procesar toda esa mierda que comes? Esas son cosas que no le puedes preguntar a una dama. Dijo Kiga con su rostro blanco. Eres de todo excepto una dama no come como lo haces. Bufó Denji haciendo que Kiga obtuviera una vena en su frente. Mira hijo de... Kiga, suficiente. Makima había entrado con sus cabellos sueltos mientras entraba con una franela simple y shorts para ver a Aoi. Tanaka, bienvenida a mi humilde hogar, como puedes ver, es algo. Devuélveme a mi gato. Viejo borracho. Chillaba Power mientras que Kishibe le sostenía el rostro como si se tratase de una niña pequeña para evitar que se le acercara. No. Dijo el viejo perro mientras acariciaba los pelos suaves de Nyako quien dormía plácidamente en el regazo de Kishibe. Kishibe, regrésale el gato que está insoportable. Murmuró Aki fastidiado de los gritos de Power a lo cual Kishibe le propinó un puñetazo en la cara a Power quien gritó por eso y cayó al suelo dando tics nerviosos, aquello le sacó una gota de sudor a Aki. O eso también funciona. ¿Y si construimos un monumento a Miyamoto Sierra? Alzaba su mano Beam con una sonrisa emocionada. ¿Quién? Preguntaba Ángel volviendo a reconectarse al servidor después de haber perdido conexión. Quiero asaltar un banco, mierda que fastidio. Dijo Yoru acostada en el suelo mientras que era rodeada por los 7 perros de Makima quienes ladraban felizmente. Dogo Siu. Reía violencia abrazando a Tiramisu quien ladraba feliz por aquello. Makima veía la escena de su sala para suspirar. Es algo intenso. ¿Son familia tuya? Preguntó Aoi con curiosidad para sentarse en la mesa del comedor mientras que Mina la veía. Hola. Eres bellísima. Decía un poco borracha Mina a lo cual Aoi sudó un poco, ¿a qué se refería con eso? No le prestes atención, se emborrachó. Dijo Tendo apartando a Mina quien reía de forma perdida. Agua, mala. Con un puchero, Mina miró entonces a Kobeni quien sudaba frío. Oí, y Meno me dijo antes de morir que te movías bien, ¿es eso verdad? Dijo ¿qué cosa? Rugía Kobeni con la cara roja ante lo dicho por la de Parche quien reía de forma borracha. Joder, ahora tengo a una lesbiana borracha en la casa. Murmuró Denji mientras se pasaba una mano por su rostro. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué carajos? Pensaba de forma automática Aoi quien intentaba comprender lo que veía y escuchaba, podía admitir que ella no era tan normal, pero al ver a la gente familia Ishikawa, podía deducir que ella era la más normal de tal bonche. Si son familia, al menos 2 de ellas. Una es un agujero negro por estómago y la otra es una chica en el espectro del autismo. Dijo Makima para sentarse al lado de Denji y abrazar su brazo con fuerza a lo cual él acarició su cabeza con su mano. Cállate Makima. Murmuró Kiga para nada complacida de cómo la demonio control la describió ante una desconocida. Denji. Aoi habló haciendo que Denji la mirase. ¿Acaso pasó algo? Es que Nayuta no fue a la escuela por una semana entera. Makima hundía su rostro en el hombro de Denji, este último sonreía de forma tuerta a Aoi para negarle levemente haciéndole entender que no era el momento, Kiga apartaba la mirada, Yoru hundía su rostro entre sus rodillas mientras murmuraba cosas para sí misma y Kishibe se sentaba recto mientras que acariciaba con más ansiedad a Nyako. Escuché que trajiste a tu hermano. Susurró Makima y Aoi la miró, la pelirroja sonrió de forma algo temblorosa. Nayuta lo necesita, gracias por eso y espero que él la pueda sacar de su habitación. Entiendo, confío en mi hermano, a lo mejor logre algo. Dijo Aoi con una sonrisa sencilla para tomar la mano de Makima y acariciarla. Sea lo que sea que pasó, todo saldrá bien, ¿no? Makima asintió para luego sentir como Denji le daba un beso en la cabeza para intentar tranquilizarla. Toc toc. Dije que me dejaran en paz. Espero que los humanos se mueran. Rugía Nayuta desde el otro lado de la puerta, mientras que Hiro desde su posición, sudó un poco mientras ajustaba su bolso, iba a abrir la boca para hablar, pero Nayuta lo volvía a interrumpir. Papa Dendendila esa bruja que tengo por madre que coma ajo para que se derrita por dentro.
Hiro parpadeó unas cuantas veces ya que nunca había escuchado tanto odio salir de la voz de una persona en su corta vida, por lo que tosió un par de veces y habló de forma fuerte. Ese soy yo, Nayuta. Te traje la tarea de la escuela que te perdiste. Hiro pudo escuchar un grito de sorpresa del otro lado junto como algo se caía dando un seco golpe contra el suelo, un par de maldiciones y unos pasos rápidamente se acercaron a la puerta para ser abierta bruscamente dejando ver a una Nayuta con su típico vestido negro y sonrisa enorme. Ella tomó a Hiro del cuello de la camisa para meterlo dentro de su habitación y cerrar la puerta de su habitación de un portazo. ¡Bam! Hiro. 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 ¡Ah! Reía emocionada Nayuta abrazando con todo al niño, quien alzó ambas manos con un fuerte sonrojo en su cara, más cuando la niña extrema restregó su mejilla contra la del niño. Mi esposo vino a visitarme. Soy la esposa más afortunada del mundo. No soy tu esposo. Gritó Hiro intentando apartar a Nayuta de su rostro. La niña se sentó en el suelo de su habitación mientras le dedicaba la sonrisa más sincera y enorme que una niña como ella puede darle a otra persona, cosa que anonadó a Hiro por un segundo hasta negar un poco y mirar con nervios a la pequeña pelinegra. Te traje la tarea que te perdiste esta semana. Va, déjala en mi escritorio, me las apañaré la noche antes. Dijo Nayuta haciendo nociones desinteresadas con la mano. Hiro se rascó la cabeza, pero obedeció a Nayuta para dejar toda la tarea que la niña tenía pendiente en su escritorio y notó a más detalle cómo estaba la habitación de la niña. Pósters de Chainsaw Man pegadas por todas sus paredes junto con una y que otra bandera de China o Laurs. Piezas de Lego por todo el suelo de la habitación, siendo trampas mortales para quien sea que pasase, una caja de juguetes junto a la cama la cual tenía las sábanas rojas, deshechas y una mesa de noche con una lámpara nocturna encima de esta. Así se ve la habitación de una niña, pensó Hiro viendo a todas partes, y siendo franco, no era tan distinto a su habitación, pero viendo lo muy particular que era Nayuta, le quedaba bien ciertamente. Hiro giró y notó que Nayuta lo seguía viendo con emoción. ¿Pasa algo? Es que es la primera vez que alguien aparte de mis padres, ve en mi habitación. Dijo Nayuta abrazando sus piernas para dedicarle una sonrisa patentada por los protagonistas de anime al chico. Me alegro que hayas sido tú esa persona por fuera de mis papás en ver mi habitación. Hiro se sonrojó una vez más de forma intensa, tanto que era un color rojo nunca antes visto por la humanidad e incluso podías ver humo saliendo de su rostro. ¿Qué le sucedía a esta mocosa? ¿Cómo puede andar diciendo esas cosas tan a la ligera? Hiro tosió para sentarse frente a Nayuta. Todos te extrañamos Nayuta. ¿Qué te sucedió? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Antes de responder a esa pregunta, dijo Nayuta para ir hacia su cama y sacar algo debajo de esta. Era una caja secreta de juguetes súper increíbles. La niña sacó una espada roja de Star Wars y le lanzó otra espada a Hiro y cuando él la encendió, con asombro característico de un niño de su edad, vio como este se prendía en azul. No saldrás vivo de esta, Kenobi, me he vuelto más poderoso desde nuestro último encuentro. Decía Nayuta imitando a Darth Vader. Hiro miró su espada para suspirar y ponerse en pose de pelea. Haré lo que deba que hacer. Blan. Ambos riendo chocaron espadas de juguete mientras jugaban a una pelea a lo Star Wars con estos, saltando a la cama de la niña y empezar a saltar en esta mientras chocaban espadas y entonces Nayuta procedió a perseguir al niño mientras corrían dando risas alrededor de la habitación. Luego se procedió a jugar con pistolas de vaquero de juguetes, mientras hacían como si estuvieran en el viejo oeste. Nayuta intentó hacer malabares con pistola en mano, pero no le salía por lo que hizo un puchero, aunque estrellas volaron alrededor de su rostro cuando vio como Hiro hacía los malabares con la pistola en mano sin esfuerzo alguno. Nayuta entonces procedió a mostrarle a Hiro su cuaderno de dibujar mientras vociferaba lo muy bien que coloreaba, y por más que Hiro notó que la mayoría de los dibujos, los colores salían de las líneas, el niño asentía y decía que eran increíbles, para evitar represalias por parte de la niña. Pasaron entonces a imaginarse que encima de la cama de la niña, ambos eran astronautas entrando en órbita, viendo que Nayuta se puso en la cabeza una cubeta roja, haciendo la imitación de un casco, mientras que Hiro tenía una cubeta azul en su cabeza, mientras gritaba que la nave iba a explotar en miles de pedazos.
Se imaginaron entonces con las palas de juguete de las cubetas que excavaban hasta el centro del mundo con Nayuta diciendo que, si llegaban, el mundo se los agradecería y Hiro reía a más no poder por eso. Y para proceder a imaginarse como Devil Hunters peleando contra los demonios más poderosos del mundo, mientras que Nayuta exclamaba que sería como su papá, Denden rebanando cualquier cosa que se moviera, y Hiro la embestía mientras que los dos reían a más no poder. Ciertamente, la imaginación de los infantes no tenía para nada de límites. Pasarían las horas y la habitación de Nayuta, que ya de por sí era un desastre, quedó hecho un huracán. Nayuta tomaba y botaba aire mientras que al lado de ella, Hiro leía un libro del escritorio de Nayuta y lo veía con curiosidad. Ella tiene como 6 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tiene un libro sobre economía mundial? Pensó Hiro sin entender nada de las expresiones complejas del libro, por lo que lo cerró y lo puso a su lado. Me divertí muchísimo, dijo Nayuta para mirar a Hiro con una gran sonrisa. Gracias Hiro, de verdad agradezco que hayas venido aquí a visitarme. Hiro sonrió un poco. Primera vez que me llamas por mi nombre y que no sea esposo o esclavo. Nayuta lo miró con una sonrisa pequeña. Dejando eso de lado, lo digo en serio Hiro, eres mi más grande amigo y agradezco que sea así. No ha sido días fáciles. Hiro entendió que, en ese momento, Nayuta iba a hablar del porqué de su ausencia. Ella depositó su cabeza en el hombro del niño pequeño quien la miraba con algo de preocupación ya que, si bien él y Nayuta jugaron por varias horas, él pudo notar que la niña estaba algo decaída. Lo tengo todo. 7 fieles guerreros de la muerte que me protegerían hasta el fin del mundo, dijo con voz pequeña la niña. Un papá asombroso, una madre genial, muchos tíos con algunas actitudes cuestionables, a mi abuelo Kishibe, a ti, y, aún así, ¿acaso le temes a la muerte? Sentí que mi mundo se cayó ante mis ojos, dijo con voz chica Nayuta con lágrimas saliendo de sus ojos anonadando a Hiro por un momento. Me sentí tan inútil de no poder hacer nada. Mis padres se preocuparon, soy una carga para ellos. No sé qué hacer y su risa me persigue desde hace días. Quiero que las pesadillas paren, por favor, por favor. No quiero morir. Ya no quiero escuchar su risa. Nayuta, gritó Hiro para tomar del rostro a Nayuta deteniéndola de seguir gritando. Ella lo miró con lágrimas saliendo de sus ojos, y el niño tenía sus ojos azules algo llorosos. Yo, ¿no he sido un buen esposo o sí? Sonreía de forma temblorosa Hiro haciendo que Nayuta lo viese con sus ojos grandes llenos de lágrimas. El niño entonces abrazó con mucha fuerza a la niña quien se congeló en su sitio, pero poco a poco, devolvía el abrazo del pequeño. Puede que no tenga idea de lo que pasó, pero se nota que te afectó muchísimo, susurró Hiro bajo su aliento contra la cabeza de la pequeña Nayuta. Vi a tu familia y pude ver que casi todos eran Devil Hunters, al igual que tus padres. Eres literalmente la niña más protegida de este país. Nayuta dio una risa rota y Hiro prosiguió con su charla. Puede que no conozca mucho a tu mamá o al señor Denji, pero si hay algo que sé es que nunca has sido una carga para ellos, explicaba Hiro acariciando la espalda de la niña. Aunque muestren a su muy particular manera que te quieren, y me tienes a mí al salón. A ti. A ti, repitió Nayuta contra el pecho de Hiro. Eres el único que me cae genuinamente bien de esa banda de idiotas que tenemos por compañeros de clases. Hiro se sonrojó un poco, se tapó la cara con su mano y solo musitó un pequeño. Yo, lo siento tanto Nayuta, no merecías nada de lo que te pasó. Eres solo un experimento más, si nada sale bien, te mandaremos a quemar. Si no resuelves esa ecuación, te mataré, maldita renacuaja. Tú no tienes nombre ni apellido, solo eres una prueba del gobierno chino. El experimento falló, desháganse de ella. Eso fue todo. Nayuta empezó a llorar a todo pulmón contra el pecho de Hiro, quien intentaba suprimir las lágrimas al ver a su mejor amiga tan destruida, cosa que lo hizo trizas y no podía suprimir los sollozos que salían de su garganta y apretaba el abrazo alrededor de la niña, quien lloraba sin poder parar sus lágrimas y el dolor fuerte de su corazón. Corazón, que por primera vez en su corta existencia, se rompió en miles de pedazos.
y sin darse cuenta, los dos niños no sabían que afuera de la habitación escuchando todo, habían tres personajes interesantes. Aoi, viendo que ya era hora de irse, fue a la habitación de Nayuta siendo seguida por Denji y Makima, quienes discutían un poco si era sabio ir a buscar a los niños, con Makima diciendo que no era moralmente aceptado que un niño estuviera solo con Nayuta, y Denji discutiéndole que eso era ilógico porque los mocosos tenían como 6 años y que, en dado caso, Hiro era quien debía huir lo más lejos posible. Aoi, Makima y Denji escucharon toda la conversación emocional entre ambos niños. La primera sonrió algo emocional y orgullosa de su hermano. Él, como con lo muy poco que sabía de consolar a otras personas, hizo lo mejor que pudo. Pero entonces su mirada se dirigió a los padres primerizos. Makima estaba sentada en el suelo, abrazando sus piernas mientras hundía su rostro entre sus rodillas con leves sollozos rotos saliendo de su garganta. Denji se tapaba el rostro mientras apretaba la mandíbula e intentaba suprimir las emociones negativas al escuchar a su hija hablar de esa forma. Pueden que sean padres primerizos y tenían mucho por aprender ciertamente. Pero, Aoi Tanaka en ese mismo instante, pudo ver algo que era más que obvio. Denji y Makima amaban con mucha locura a su hija pequeña Nayuta, y eso era una de las cosas más hermosas y emocionales que una mujer como ella puede presenciar en otras personas. El ver a dos padres tan devotos como ellos, no tenía precio. Más tarde en la noche, 11:09 p.m. El hogar de los Ishikawa había quedado vacío después de la visita express de los Devil Hunters para garantizar al menos una tranquilidad para Makima después de lo ocurrido entre su hermana y Nayuta hacía varios días atrás. Nayuta, con su lámpara de noche conectada y encendida, cambiando de colores, veía a la nada con una mirada totalmente blanca, tenía sus pijamas blancas con estrellas amarillas y sus sábanas deshechas. El día había estado lleno de juegos, y la visita de Hiro le levantó los ánimos más allá de cómo ella se sentía en esos momentos. Eran las 11 de la noche y con todo y eso, Nayuta no podía conciliar el sueño. No ha podido ser así desde hace días, por lo que por eso siempre se quedaba en su habitación, intentando conciliar la poca paz mental que tenía desde aquel encontronazo que tuvo en el bosque con aquella cosa. Aún podía sentir y escuchar los gritos de los billones de personas muriendo alrededor del mundo. Era como una especie de martirio que Nayuta sufriese aquello a pesar de que nunca le hizo nada a nadie. La niña abrazaba su almohada con fuerza y una mirada emocional con un brillo fuerte en sus ojos con pequeñas lágrimas saliendo de sus ojos. Hiro, si bien logró levantarle los ánimos, se sentía bastante destruida anímicamente hablando. Clic, clic, clic. Su línea de pensamiento fue interrumpida cuando notó que alguien intentaba abrir la puerta de su habitación. Ella rápidamente se escondió bajo sus sábanas. Vete. 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 Gritaba con desesperación Nayuta, hiperventilándose. Pero, en vez de ser algo serio: Nayuta, hija, abre la puerta, decía Makima desde el otro lado, haciendo que Nayuta alzase la cabeza y mirase la puerta. Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como madre entrando de todos modos, Denji. Bam. ¡Qué loque!, gritó Denji pateando la puerta siendo seguido de Makima, quien daba una risilla. Los dos entraron a la habitación de la niña con almohadas y sábanas entre brazos. ¿Qué hacen? Esto es una invasión a mi privacidad, se quejaba Nayuta, siendo la niña malcriada que es. Privacidad. Tienes 6 años, tus derechos de privacidad no los tendrás hasta que te vayas de esta casa, dijo Denji para desplomarse en la cama, mientras que Makima se acostaba encima de él sacándole risas al muchacho. Nayuta refunfuñó y apuntó a sus padres. Eso no responde a mi pregunta. ¿Qué están haciendo? Dormiremos contigo esta noche, dijo Makima para tomar a Nayuta y abrazarla contra su pecho y acostarse, siendo seguida por Denji, quien bostezaba y tapaba a la familia dispareja con esta, mientras que Nayuta los miraba con confusión. No tienen que por qué hacer esto, puedo. Nope, dijo Denji pellizcando la mejilla de Nayuta, quien parpadeó unas veces. Estamos en esto juntos, nos quedaremos aquí y nada te sucederá. Pero no los quiero molestar. Eres nuestra hija, nunca serás una molestia o una carga para ninguno de nosotros, explicaba Makima apretando su abrazo alrededor de la niña. Denji entonces empezó a hablar para acariciar la mejilla de la niña.
Puede que no tenga ni idea de cómo tratar contigo o sea un novato total en esto de la paternidad, al menos es en una cosa que quiero creer que hago bien además de matar demonios, por lo menos podré restregarle en la cara a mi difunto viejo que soy mejor que padre por lejos. Nayuta le brillaron los ojos un poco al escuchar cómo hablaba Denji, el rubio cenizó miró a Makima quien le sonrió. Te amamos Nayuta. Dijeron Makima y Denji al mismo tiempo a lo cual Nayuta empezó a sollozar en contra de su voluntad y se hundió en el agarre de Makima para llorar tranquilamente en silencio. La demonio control sonreía de forma emocional con sus ojos cerrados, mientras que Denji envolvía a ambas en su abrazo, sin darse cuenta que los 7 perros de Makima habían entrado para acostarse alrededor de la cama de Nayuta. Si las miradas entre los perros, al acostarse alrededor de la cama de Nayuta hablasen, sería algo así. Tiramisú. Hay que proteger a la princesa, en formación soldados. Oreo / brownie / M&M / mochi / natilla / pastel. Aye. Mue. Sollozaba Nayuta mientras hundía su rostro en el pecho de Makima. Y yo, por favor, no me abandonen, papá, mamá, yo los amo también por favor. Mañana hablaremos ok. Duerme bien cariño. Murmuró Denji besando la cabeza de Nayuta y apretar el abrazo que él tenía alrededor de las dos féminas. En ese mismo instante, recordó cuando le pidió ayuda a Kishibe con respecto a la paternidad novata y el perro viejo, por primera vez fue de ayuda útil cuando le dijo, lastimosamente no hay un manual para ser un padre perfecto, depende de las circunstancias en las cuales te encuentres rodeado y en base a eso, intentas ser el mejor padre para ese niño o niña. Ciertamente le compraría una botella de buen whisky a Kishibe, se lo merecía tras gran consejo. Por su lado, Makima le preguntó en su momento a Aoi sobre el cómo era criar por ella misma a su hermano menor recibiendo la siguiente respuesta. Solamente lo intentas y procuras que las cosas siempre te salgan bien, aunque debes tener en consideración algo, y es que las cosas por más que quieras, algo siempre te saldrá mal y debes actuar en base a eso. Denji y Makima conectaron miradas mientras la demonio control sentía como Nayuta se quedaba dormida entre sus brazos. El rubio cenizo le robó un rápido beso en los labios a Makima quien dio una risilla por eso y se acurrucaba más en los brazos del pibe motosierra quien suspiraba aliviado. Esto es una vida la cual no me quejaría de vivir todo el tiempo, pensaba Denji para bostezar y poco a poco, quedarse dormido. Oye Denji. HMRGM. Denji gruñó para volver a abrir sus ojos, viendo que Makima lo miraba con ojos penetrantes y una sonrisa un tanto nerviosa. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, es que, antes de que te vayas a dormir, debes saber algo. TSK no puedes esperar hasta mañana. Denji, no me baja el periodo. Dijo Makima con una sonrisa nerviosa, haciendo que los ojos de Denji se abrieran como platos en plena oscuridad. Denji giró su cabeza para ver a Makima quien reía un poco ansiosa, pero no de manera fuerte como para despertar a Nayuta. El pibe motosierra intentaba comprender lo que le decía Makima. ¿A qué te refieres con eso? Puede que esté embarazada. Dijo Makima para luego encogerse de hombros. Oh bueno, hablaremos mañana, buenas noches Denji. Decía la demonio control para abrazar a Nayuta y cerrar los ojos, y el pibe motosierra basó sus cálculos matemáticos en lo siguiente. Sexo duro por horas más sin condón más no terminar afuera más un par de demonios en calentura igual embarazo. Denji aka pibe motosierra igual papá. Makima aka demonio control igual mamá. Nayuta igual a la espera de un hermano / menor. Conclusión igual nuevo integrante de la familia. Ante esos resultados, Denji reaccionó de la forma más acorde posible. Denji.exe ha dejado de funcionar, tiempo de reparación. Toda la noche. Denji Ayakawa se desmayó esperando un largo día una vez que despertarse porque la que se iba a llevar al explicarle a Nayuta que iba a tener un nuevo miembro en la familia o el cómo explicarle esto a Aki y a Power iba a ser un dolor de bolas. En efecto, esto fue más que todo cuestión de tostadas y control. Un padre con el cerebro tostado, y una esposa e hija extremas y controladoras. Una familia un tanto disfuncional pero que al mismo tiempo funcionaba. Una familia un tanto disfuncional pero que al mismo tiempo funcionaba. A fin de la historia.
Bueno, hasta aquí llegó esta historia. Vayan a seguir al creador de la historial y recomienden Fix para subir. Sin nada más que decir. Hasta luego.